Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra novena porción semanal del libro de Génesis, esta porción que se llama Y habitó, y vamos con nuestra segunda lectura. Estábamos viendo cómo Jacob le estaba dando cierto favoritismo hacia José, lo que despertó el odio en sus hermanos, que también no le pueden ni siquiera hablar en paz, no lo soportan, y pues que también les causa envidia los sueños que tuvo José y pues la interpretación sobre todo de ellos, porque claramente le dijeron, ¿qué acaso vas a reinar sobre nosotros? Tú vas a ser nuestro rey prácticamente. Entonces así terminamos nuestra primera lectura. Continuamos con nuestra segunda lectura, ahí en el capítulo 37 a partir del versículo 12. Dice así: Y fueron sus hermanos a pastorear al ganado ovino de su padre en Shechem. Ahora, si nos ponemos a ver un mapa, Hebrón está muy al sur de Israel y Shechem está a casi 80 kilómetros al norte. ¿Cómo es posible que, tienes tu ganado, vete a pastorear más cerca? ¿Para qué irte hasta allá tan lejos? Entendemos que no soportaban realmente la situación en la casa, querían alejarse lo más posible. Además, que en Shechem, si lo pensamos, Simeón y Leví habían tenido este episodio con su hermana Diná, que habían matado a todos los varones de allá de Shechem, entonces se sentían allá como poderosos, como importantes, siendo que en casa pues el importante era José. Entonces, más o menos entendemos por qué es que se fueron a pastorear hasta tan lejos. Dice el verso 13, y dijo Jacob a José: He aquí que tus hermanos están pastoreando en Shechem, ve y te enviaré hacia ellos. Y nos damos cuenta cuánto tiempo o cuántos días se habían alejado, que pues Jacob, como todo padre, se preocupa y entonces envía al pequeño, a José. Recordemos que José tiene 17 años. Esto nos da un parámetro para sacar las edades que tienen los demás. Si José tiene 17 y le sumamos los 7 años que trabajó Jacob ahí, más o menos el primogénito, Rubén, tendría unos 24 años aproximadamente. De ahí vienen todos los demás, pues en escalerita, en descenso. Entonces vemos que estos muchachos, Jacob le dice al más pequeño, a José: ve a revisar a tus hermanos, ¿cómo es que están? Pues ya pasaron algunos días. Dice, y respondió José: he aquí estoy yo. Heme aquí es dispuesto, listo, con toda la disposición y con la velocidad. Vemos que José es muy noble. Para José no hay problemas en casa, para José siguen siendo sus hermanos, todo está bien, todo está en orden, no pasa nada. Decíamos la inocencia de un joven. Verso 14. Y dijo Jacob a él: ve por favor, mira la situación de tus hermanos y al saludo del rebaño, y respóndeme una palabra. Es decir, pues quiero saber cómo están, ya pasó tiempo, ¿qué pasa? Y lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Shechem. Decíamos más o menos unos 80 kilómetros de distancia. Pero en este camino, pues, José se pierde. Dice el verso 15, y lo encontró a él un hombre, y he aquí que estaba perdido en el campo, y le preguntó el hombre diciendo: ¿qué buscas? Y dijo José: a mis hermanos yo busco, dime por favor a mí dónde ellos pastorean. Y dijo el hombre: partieron de aquí porque escuché, decían, iremos a Dotán. Y fue José detrás de sus hermanos y encontró a ellos en Dotán. Y vamos a empezar aquí con una cuestión muy seria, muy fuerte. Dice el verso 18, y vieron a él desde lejos, los hermanos ven a José que se acerca, y antes de que se acerque a ellos, y conspiraron contra él para matarlo. Si no estuviera escrito, realmente no lo creeríamos. ¿Cómo es posible, por mucho odio que se tengan, cómo es posible que estén planeando en matar a su hermano el menor? Esto pareciera increíble. Dice el verso 19, y dijeron hombre a su hermano: he aquí el dueño de los sueños, ese viene. Vemos el coraje con el que se refiere. Ni siquiera dicen nuestro hermano, José, nada, no lo pueden ni nombrar. Verso 20, y ahora vayamos y lo mataremos y lo echaremos en uno de los pozos. Y diremos: una bestia mala lo comió, y veremos qué serán sus sueños. Está claro que aquí el problema, los sueños. ¿Cómo se puede creer él superior a nosotros? ¿En qué cabeza cabe?
Si es el hijo pequeño, si es el... Nada, ¿cómo? ¿Cómo nos va a quitar nuestro lugar, ¿no? Por así decirlo. Y es interesante como dice, dijo uno a su hermano. Quiere decir que no fueron todos los hermanos. Vamos a pensar un poquito que al principio de la lectura de la porción semanal decía que estaban divididos como en dos bandos. Los hijos de Lea por un lado y los hijos de Bilhá, Zilpa y José por el otro lado. Entonces, quiero pensar que aquí quienes toman protagonismo son los hijos de Lea. Ahora, vamos a ver que Rubén no, porque él va a tratar de salvarlo. Dice, va a intentar rescatarlo y regresarlo con su padre. El otro hermano, seguiría en orden, seguiría Simeón y Leví, que vimos que son un poquito agresivos. Acabaron con toda la ciudad de Shechem ellos solos. Vamos, se enojan y sacan espada. Y el cuarto sería Judá. Y con Judá vamos a ver que también va a hacer lo posible, pues por salvar la vida del muchacho. Entonces, queremos suponer que fue Simeón y Leví los que hablan, los que conspiran con tal de matar a su hermano. La pregunta sería, ¿por qué los demás hermanos no se les oponen? Bueno, vamos, si los hacen menos, si son más chicos, es obvio que le tienen como cierto temor hacia Simeón y Leví. Sin mencionar que, vamos, difícilmente les podrían hacer frente por lo mismo que vimos que tienden mucho hacia el enojo, hacia la violencia. Entonces, bueno, continuamos leyendo. Dice el verso 21, y escuchó Rubén y lo salvó de sus manos y dijo Rubén, no golpeemos un alma, esto es, no lo mataremos. Ahora, lo interesante es cómo dice un alma, como una persona, muy aislado. ¿Por qué no le dicen no matemos a nuestro hermano? Tan claro. Vemos que también tiene cierto ahí problema, porque no le puede llamar como tal hermano. Sin embargo, él piensa, a raíz de lo que pasó con Bilhá, Rubén aprende y piensa un poco más lo que va a hacer. Considera un poco más sus actos. No es tan atrabancado como lo son sus hermanos, principalmente Simeón y Leví. Dice entonces, verso 22, y dijo a ellos Rubén, no derramen sangre, arrojen a él hacia el pozo que está en el desierto, y mano no echen en él, para salvar a él de sus hermanos, para regresarlo a su padre. Vemos cuál era la estrategia de Rubén. No lo maten, tírenlo al pozo y hay que se quede, ¿no? Hay como que perezca. Pero dice que su intención oculta era pues rescatarlo y regresarlo sano y salvo a su padre. Vemos que Rubén tiene este pensamiento como de primogénito, de siendo el mayor, debe cuidar a sus hermanitos. Pero quizá el error es que no se planta firme contra Simeón y Leví. Vamos, y los demás hermanos pues les tienen miedo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hasta aquí vamos a concluir nuestra segunda lectura. Si Dios permite, continuaremos y vamos a saber qué es lo que va a pasar con esto que planean los hermanos de José. Paz a vosotros.